Hola, me llamo Raúl Ruiz Medina, estudio en el Instituto de Filosofía en el segundo año. El día de hoy expondré la biografía filosófica de Immanuel Kant. Este eminente filósofo alemán nació en la segunda década del siglo XVIII en Königsberg, al este de Prusia Oriental, en los límites de Rusia, el 22 de abril de 1724, en el seno de una familia de artesanos, de probable origen escocés, y murió a sus 80 años el 12 de febrero de 1804, ya ciego, donde perdió la memoria y la lucidez intelectual. Kant es un filósofo que pertenece a la época de la modernidad y se distingue por la síntesis que realizó de la filosofía de la modernidad anterior, el racionalismo y el empirismo. Kant recibió desde pequeño una formación muy importante por parte de sus padres. Su madre Regina colocó en el espíritu de su hijo las semillas del bien. Hizo crecer en él un profundo sentimiento ante la belleza de la naturaleza. Lo educó en el rigorismo del pietismo, corriente radical del protestantismo, ya que su formación escolar la hizo en el Collegium Friderizianum, dirigido por el pietista Albert Schulz, donde fue severo tanto en los métodos como en los contenidos. Aprendió muy bien latín, pero tuvo dificultades con el griego. En 1740 ingresó en la Universidad de Königsberg como estudiante de teología y fue alumno de Martin Knudsen, quien lo introdujo en la filosofía racionalista de Leibniz y Wolff, y le imbuyó asimismo el interés por la ciencia natural, en particular por la mecánica de Newton. Estos son los principales ejes por los cuales giran los temas de la mayoría de sus escritos precríticos. Kant fue consolidando cada vez más la convicción de que la nueva ciencia, en particular la física de Newton, había adquirido ya una madurez y poseía una riqueza de resultados. Kant consideraba que también se debía de replantear de fondo la metafísica, reestructurándola metodológicamente con objeto de conseguir el rigor y la concreción de resultados que ya había logrado en la física. De 1747 a 1754 tuvo que trabajar como profesor particular. Fue una época que se vivió gran hambruna y miseria. Kant se continuó esforzando en el estudio, sobre todo en los campos de la ciencia y la filosofía. En 1747 escribió los pensamientos sobre la verdadera estimación de las fuerzas vivas. En 1755 obtuvo el doctorado con su tesis sobre el fuego y la habilitación como profesor de curso en la Universidad de Königsberg. En ella ejerció la docencia hasta 1770, año que consiguió la cátedra universitaria con su tesis sobre la forma y principios del mundo sensible e inteligible, más conocida como la disertación de 1770. En esta etapa de su vida, sus escritos se le conocen como la etapa precrítica, la cual señala la adquisición de aquella nueva perspectiva. En 1781 realizará una formulación definitiva del criticismo trascendental. Es preciso mencionar que Kant luchó durante toda su vida para dar un fundamento científico de la metafísica y de que la crítica misma fue concebida con esta finalidad. En su etapa universitaria recibió influencias del racionalismo de Descartes y Spinoza y del empirismo de Berkeley, Hume y Leibniz, y también de las ciencias físico-matemáticas a partir de Newton. Vamos a explicar un poco los racionalistas que pensaban que la base de todo conocimiento está en la conciencia del hombre, y los empiristas proponen que la fuente del conocimiento del mundo son las percepciones, las experiencias y las sensaciones. Y por otro lado, la ciencia con sus nuevos descubrimientos. De estas tres grandes corrientes extrae Kant los lineamientos de su doctrina para plantear de una manera más eficaz el problema del conocimiento y el problema de la metafísica. Kant estaba de acuerdo en parte con las teorías que lo precedieron, pero discrepaba en otras. Coincidía en tanto que la razón como las percepciones tienen mucha importancia en la percepción del mundo, pero consideraba exageradas ambas posturas. En 1769 le había aportado una gran iluminación la revolución copernicana, que le permitirá superar el racionalismo y el empirismo, el dogmatismo y el escepticismo, y abrirá una nueva era en la filosofía, tras escribir su memoria sobre la forma y los principios sensibles e inteligibles.
Obtuvo la cátedra de Lógica y Metafísica en la Universidad de Königsberg, donde propuso la distinción que existe entre el conocimiento sensible y el conocimiento inteligible, donde menciona que todo conocimiento sensible tiene lugar en el espacio y en el tiempo, ya que no es posible que se dé de ninguna representación a no ser que esté determinada espacial y temporalmente. Espacio y tiempo se configuran así no como modos de ser las cosas, sino como modos a través de los cuales el objeto capta sensiblemente las cosas. No se trata de que el sujeto se adecue al objeto cuando lo conoce, sino al revés, el objeto es el que se debe de adecuar al sujeto. Esta es la gran iluminación. En 1770, tras la obtención de la cátedra, se abrió un lapso de 11 años de silencio, durante los que acometió la tarea de construir su nueva filosofía crítica, después de que el contacto con el empirismo escéptico de Hume le permitiera, según sus palabras, despertar del sueño dogmático. Kant, en sus obras póstumas, señala que la metafísica es una especie de abismo sin fondo y un océano que no tiene faros. Retira una idea que ya conocemos: la metafísica debe de actuar de acuerdo al método que Newton introdujo en la física y que se ha mostrado fecundo. Por consiguiente, la metafísica debe investigar según las cuales tienen lugar los fenómenos, mediante una experiencia segura y con el auxilio de la geometría. Su obra cumbre fue la Crítica de la Razón Pura, escrita en 1781. Creemos que es el texto filosófico más tratado de toda la literatura filosófica. Escribió tardíamente a su edad de 57 años. Desde 1770 a 1781 constituye el momento decisivo para la formación del sistema kantiano. Después de una larga meditación surgió esta primera crítica, a la que surgieron las grandes obras en que figura el pensamiento maduro de nuestro filósofo, en particular otras dos más que son relevantes: la Crítica de la Razón Práctica en 1788 y la Crítica del Juicio o del Discernimiento en 1790. La Crítica de la Razón Pura fue donde propuso la tarea de examinar críticamente la pretensión y las condiciones de un conocimiento seguro y mostrar cuáles serían los principios que satisfarían tal pretensión. En la Crítica de la Razón Práctica trata sobre las condiciones universales de todo juicio moral y toda acción moral relevante. En la Crítica del Juicio trata de la facultad específica de la imaginación y su efecto sobre el entendimiento, referido a lo empírico lógico, y sobre la razón práctica referida a la metafísica. La crítica trascendental está vinculada al acto de conocer, un conocer no como son los objetos en sí, sino cómo es posible el conocimiento de ellos, un conocer, el conocimiento a priori que ilumine el entendimiento de nuestro ser. La crítica trascendental ayuda a conocer la interioridad del sujeto, cómo puesta y constituye el mundo, cómo funciona su mente y de qué manera está estructurada, sus categorías y también sus ideas. Este método se divide en tres partes: la estética trascendental, la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. Kant descubre que la naturaleza del conocimiento científico consiste en ser una síntesis a priori y por lo tanto consiste en descubrir cuál es el fundamento y cuál es lo que hace posible que esta síntesis sea a priori. Por consiguiente, si se consigue establecer cuál es la naturaleza de la síntesis a priori, podrá solucionar el cómo y el por qué son posibles las ciencias matemático-geométricas y la ciencia física, y se podrá decir si es posible o no una metafísica en cuanto ciencia, y en el caso que no sea posible, por qué la razón humana se siente irresistiblemente por las cuestiones de la metafísica. También sería otra cuestión que revisaremos. El conocimiento científico, el verdadero conocimiento, consta fundamentalmente de proposiciones o de juicios universales y necesarios, y además incrementa de manera continua el conocer. En la universidad enseña matemáticas, metafísica, lógica, estética, ética y hasta geografía física, describiendo con tal exactitud aldeas y pueblos que no parece un hombre que nunca salió de su ciudad natal. Según Kant, todos los conocimientos sobre el mundo provienen de las percepciones, pero también el hombre posee un elemento racional que condiciona su forma de percibir las cosas. Todo lo que percibimos son hechos que se producen en el tiempo y en el espacio,
que son dos formas que tiene la conciencia de estructurar la realidad anteriores a la experiencia. Es decir, que experimentamos el mundo como procesos en el tiempo y en el espacio, que pertenece, y esta es una cualidad de la constitución humana. Quiere decir que según Kant, la conciencia moldea la realidad y nos proporciona una idea del mundo, y no solo la conciencia se adapta a las cosas, sino que las cosas también se adaptan a la conciencia. Para Kant, la relación causa y efecto es una cualidad de la razón humana que rige siempre en forma absoluta, porque el hombre capta racionalmente todo lo que sucede como una relación de causa y efecto. Este filósofo sostiene que nunca podremos saber cómo son las cosas en sí mismas, porque solamente podemos saber cómo son para nosotros. Los últimos años del filósofo se vieron perturbados por varios acontecimientos. En este momento voy a señalar dos. El primero, en 1794, se le pidió que no insistiera sobre las ideas que había expresado acerca de la religión en su obra La religión dentro de los límites de la mera razón, la cual obedeció no insistir en ella, dado los problemas religiosos que vivían en su época. Por otro lado, el criticismo trascendental estaba siendo interpelado y desarrollado en el sentido de un idealismo espiritual por obra de Fichte, a quien ayudó en el comienzo de su carrera. Esta evolución debía conmocionar al criticismo. La Ilustración había agotado su dinamismo, nacía un nuevo clima espiritual y en este sentido el criticismo trascendental tenía necesariamente que desarrollarse en un sentido idealista. Los años de su vejez fueron dolorosos y desdichados, como habíamos mencionado al principio. Kant fue un hombre metódico, escrupuloso y fiel a sus costumbres hasta el extremo. Siempre fue responsable y cumplió con todos sus deberes. Siempre erudito, sereno y agudo, abierto a todos los elementos de la cultura de su época. Con esto concluyo esta presentación, esperando que sea de su agrado. Cualquier duda y comentario lo dejan abajo en este link, por favor. Muchas gracias.